mapas electorales y antidemocrático rediseño de distritos de Trump para el Congreso. En los últimos años, el debate sobre los mapas electorales en Estados Unidos ha dejado de ser un tema técnico reservado a juristas y politólogos para convertirse en un asunto central en la lucha por el poder. Donald Trump, para elecciones de 2026, ha impulsado un movimiento coordinado con líderes republicanos en varios estados para rediseñar distritos de manera anticipada. No se trata de una reorganización administrativa, es un rediseño que busca consolidar una mayoría republicana en la Cámara de Representantes, incluso si el voto popular no respalda esa mayoría. ¿Pero qué significa exactamente esto para la democracia estadounidense? ¿Cómo puede un mapa electoral alterar el destino político de todo un país? La práctica en cuestión se llama gerrymandering, un concepto que parece lejano, pero que en la práctica determina qué voces se escuchan en el Congreso y cuáles se silencian. Lo que hace que esta estrategia de Trump sea particularmente antidemocrática es que la hace para reconfigurar el poder político y beneficiarse. Si un grupo político puede decidir dónde empieza y termina un distrito, está decidiendo, en el fondo, quién puede ganar antes de que se cuenten los votos. Los estados donde Trump ha modificado este rediseño, como Texas, Missouri, Indiana, Florida y Ohio, tienen un peso estratégico enorme. Cada distrito nuevo o modificado puede representar un escaño decisivo en la Cámara. En Texas, por ejemplo, los cambios favorecen la creación de 5 distritos de mayoría republicana. Eso significa que aunque la población de minorías crezca y vote de manera masiva, su poder electoral puede quedar diluido en mapas diseñados para que sus votos nunca sean suficientes. Estamos frente a una manipulación estructural del sistema democrático. El peligro de este rediseño no está solo en el corto plazo en quién gana en 2026. El problema más profundo es que consolida un precedente. Si una facción política logra alterar las reglas antes de tiempo, sin sanción real, otros estados o partidos harán lo mismo. Lo hoy parece una victoria antidemocrática de Trump podría convertirse en la normalización de un sistema en el que los políticos eligen a sus votantes y no los votantes a sus representantes. Queremos un futuro donde la representación dependa más del lápiz de un legislador que del voto de un ciudadano, pero si unos partidos políticos lo hacen y otros no, es una gran desventaja. Supone una entrega a las manipulaciones del Partido Republicano. Uno de los aspectos más polémicos del rediseño impulsado por Trump es el impacto directo sobre las minorías étnicas y raciales. Estados como Texas y Florida han experimentado un crecimiento poblacional dominado por comunidades latinas y afroamericanas. En condiciones normales, ese aumento debería traducirse en una representación política proporcional en el Congreso. Sin embargo, al trazar los nuevos distritos de manera antidemocrática, esos votos son repartidos entre diferentes zonas o concentrados en un único distrito según intereses políticos. Este fenómeno recibe el nombre de cracking y packing, fragmentar comunidades, para que no puedan inclinar elecciones o encajonarlas en un solo distrito, para que gasten su influencia en un escaño, en vez de en varios. Técnicamente es posible, pero es antidemocrático y éticamente deja todo que desear. No puede considerarse democrática una práctica que reduce la voz de millones de ciudadanos por su origen o por su inclinación política. A nivel legal, existe un vacío muy delicado. Desde 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que los casos de gerrymandering partidista no son revisables por tribunales federales. Esto deja a los votantes en manos de cortes estatales, que en muchos estados están también dominadas por mayorías partidistas. En otras palabras, la manipulación ofrece a Trump y sus aliados una especie de escudo. Pueden argumentar que sus mapas buscan equilibrar representación política y no necesariamente discriminar racialmente. Pero, en la práctica, el resultado es el mismo: comunidades enteras pierden poder electoral. Las consecuencias de este rediseño van mucho más allá de la Cámara de Representantes. Afectan la confianza en las instituciones, la percepción internacional de la democracia estadounidense y el equilibrio de poderes interno. Una Cámara asegurada bajo mapas rediseñados a medida puede convertirse en una máquina de bloqueo legislativo, donde no importa tanto el debate de ideas, sino la ventaja estructural conseguida en los distritos. ¿Cómo se puede hablar de voluntad popular cuando los mapas electorales ya han definido los resultados antes de que los votantes hablen en las urnas? Y aquí aparece otro elemento clave en la reacción de los demócratas. Mientras en estados como Texas o Florida se aprueban mapas alineados con Trump, en lugares como California se defienden comisiones independientes de redistritación. Figuras como Arnold Schwarzenegger han abogado públicamente por un modelo más transparente y libre de intereses partidistas, pero los demócratas no pueden contrarrestar la maquinaria de gerrymandering republicano con simples llamados a la ética, sin entrar ellos también en el juego de redistribuir distritos. Si ambos partidos terminan adoptando esta lógica,
¿quién quedará para defender el principio básico de que cada voto debería valer lo mismo? Si los mapas electorales diseñados bajo la influencia de Trump logran consolidarse, el impacto en las elecciones de 2026 será inmediato, incluso en un escenario en el que los demócratas consigan más votos a nivel nacional. Los republicanos podrían asegurar una mayoría en la Cámara de Representantes gracias a distritos estratégicamente diseñados. Este desequilibrio entre votos emitidos y escaños obtenidos no solo erosiona la confianza en el sistema, sino que plantea una pregunta de fondo. ¿Es sostenible una democracia donde los números ya no reflejan la voluntad ciudadana, sino el trazo de un mapa? El riesgo de fondo es la erosión gradual de la democracia representativa. Cuando las reglas del juego se alteran para garantizar victorias a un grupo, se crea un precedente que difícilmente podrá deshacerse. Hoy es Trump y el Partido Republicano, pero impone a todos la redistribución o la competencia. Será imposible. En este punto la campaña electoral no solo se compra con dinero también. ¿Quién manipula los distritos? ¿Qué pasará cuando las nuevas generaciones de votantes perciban que su voto no tiene poder real? ¿No es ese el caldo de cultivo perfecto para la desafección política y el auge de populismos aún más extremos? Comparar este fenómeno con otros países puede resultar revelador. En democracias europeas como Alemania o España, los sistemas de representación proporcional aseguran que el porcentaje de votos de cada partido se traduzca casi directamente en representación parlamentaria. Esto limita la posibilidad de manipular distritos. Estados Unidos, en cambio, mantiene un sistema basado en circunscripciones uninominales, donde el ganador se lo lleva todo. Una democracia que se presenta como modelo global y que realiza un sistema que permite manipular la esencia de la representación. En el plano internacional, las acciones de Trump también generan preocupación. Aliados estratégicos de Estados Unidos observan con inquietud cómo el país que se erige como defensor de la democracia frente a potencias autoritarias parece jugar con reglas que minan su propia credibilidad. ¿Cómo puede Washington exigir elecciones libres y justas en otros lugares del mundo si en casa la manipulación electoral se vuelve una práctica normalizada? Lo más inquietante es que este rediseño no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de control institucional. Presión sobre cortes estatales, leyes de acceso al voto más restrictivas y narrativas de fraude electoral que socavan la confianza en los resultados. Todo esto se entrelaza con los mapas electorales, convirtiendo al gerrymandering en una pieza clave dentro de un tablero político mucho más ambicioso. Frente a este panorama, para frenar el avance del gerrymandering como arma política, una opción son las comisiones independientes de redistritación, como las que existen en California o Arizona, donde ciudadanos y expertos no afiliados a partidos diseñan los mapas. Otra posibilidad es avanzar hacia sistemas proporcionales, donde los votos se traduzcan directamente en representación. Sin embargo, ambos caminos requieren reformas profundas que, en la práctica, dependen de la voluntad de los mismos políticos que hoy se benefician del sistema actual. No se puede esperar que quienes ganan con mapas manipulados renuncien voluntariamente a ese poder. La sociedad civil y los votantes juegan aquí un papel crucial. La presión pública, la movilización ciudadana y la vigilancia mediática son herramientas capaces de frenar excesos y exponer prácticas antidemocráticas, pero este tipo de participación exige un nivel de conciencia que no siempre es fácil de mantener en un país donde las noticias compiten con escándalos diarios, crisis económicas y la polarización creciente. La fatiga política es un aliado del gerrymandering. ¿Será capaz la ciudadanía estadounidense de reaccionar antes de que el sistema llegue a un punto de no retorno? En última instancia, lo que está en juego es algo mucho más grande que la victoria de un partido en 2026. Lo que se juega es la legitimidad del sistema democrático en Estados Unidos. Si los votantes sienten que su voz no cuenta, que su voto ha sido diluido o manipulado, el resultado será una sociedad más fragmentada, desconfiada y vulnerable a discursos radicales. Y cuando la confianza en las instituciones se derrumba, los líderes autoritarios encuentran terreno fértil para afianzarse. Estados Unidos, la nación que durante décadas se ha presentado como faro democrático, está construyendo un modelo cada vez más parecido a los regímenes que critica en el extranjero. ¿Queremos un sistema donde los políticos eligen a los votantes y no al revés? ¿Qué valor tiene el voto individual si un mapa electoral puede determinar su fuerza antes de ser emitido? El rediseño de distritos impulsado por Trump no es un desafío frontal al espíritu democrático. Sus efectos se sentirán no solo en las próximas elecciones, sino en la manera en que millones de personas perciban la justicia y la validez de su propio sistema político. Y, en última instancia, la pregunta que queda flotando es la que define todo este debate. ¿Qué significa realmente vivir en democracia cuando el poder de decidir se juega, no en las urnas, sino en el trazado invisible de un mapa electoral?